¿Recuerdan cuando les dije que las creepypastas del Chavo estaban entretenidas o algunas daban miedo? Pues bueno, eso fue como por 2 días, luego todo se fue para abajo. Claro, hay ejemplos de buenas adaptaciones e interpretaciones de las creaciones de Chespirito por ahí, como podrían ser la de Oswaldo o la de Autosacrofagia. Historias cortas que, si bien no te hacen temblar del miedo, sí logran causar una cierta incomodidad tétrica en el espectador. Te causan esa sensación de, oye, algo va mal. Las cosas no deberían ser así. En su tiempo llamé a estas historias, estos dos casos específicos, como buenos ejemplos de lo que está bien en una creepypasta del Chavo, por muy absurdo que suene esto. Pero de esas fechas hasta las actuales, por no decir desde siempre pero más escondido. Parece que la creatividad en los usuarios se terminó, o dejando claro que nunca existió. Antes uno veía el título de una chavopasta y pensaba, ja, qué cagado. Porque eran situaciones tan absurdas, sacadas de sentido o toda lógica y solo servían como muchos dicen, shitpost rápido para entretenerte o en mi caso, hablarles de ellas cuando el contenido normal me aburría. Con el tiempo me fui alejando de estas historias ya que por mucho que se explotaran algunos elementos curiosos o fantasiosos en el mundo del Chavo del Ocho, perdió todo sentido para mí. Era ver la misma cosa una y otra vez, pero con personajes iniciadores de conflicto distintos, cuando no era Michael Myers, era el Chucky. Cuando Don Ramón no se volvía loco y mataba a todos, era el señor Barriga siendo jefe de una mafia irreal. Entendí de lo que muchos me hablaron desde el inicio, el cómo estas historias con el paso del tiempo se hacen tediosas, y por mucho que te convenzas a ti mismo de apagar el cerebro para entenderlas, pues terminas más con una sensación de ¿qué chingados estoy haciendo con mi vida? Por algo las dejé de lado, las moví de cajón para nunca más verlas. Hasta que hace unos días encontré lo siguiente. El Chavo Fanboy. Si de por sí el título puede considerarse algo absurdo por sí mismo, creo que es bueno repasar esta historia y saber qué es lo peor que la mente humana puede generar con tal de generar morbo y sacar dinero. Advierto desde una vez que el contenido de dicha creepy es bastante desagradable, asqueroso, tanto como otros productos que hemos revisado en el canal, pero llevado al extremo. Ya saben cómo es esto, veremos la excusa de historia, y entonces hablaremos de lo peor que la sociedad humana puede crear y las excusas que dan algunos para este tipo de contenido. La creepypasta, si es que podemos llamarla así dado que no da miedo, ya veremos por qué. Fue subida por el canal Creepfake. Cada que veo que un canal sube chavopastas con la palabra creep o variantes al inicio me dan bastante cosa. Sabes que la creepy va a estar de la chingada cuando el nombre del canal es así. Fue subida hace más de un mes, el 28 de febrero del presente y condenado año. Hay detalles en la descripción, pero prefiero guardarlos para después. Comencemos. Iniciamos con una narración voz en off, ya saben, ese intento de estos autores por hacerte creer que la historia está bien escrita. Pero luego, cuando empieza el degenere todo se va a la chingada. Por cierto, en toda la historia veremos imágenes como estas, creadas obviamente con inteligencia artificial. También la historia tiene un pinche filtro feo parecido al que ponían en los juegos de la década pasada. Uno de tipo pantalla antigua disque para dar miedo. Agárrense que esto sí va a dar miedo, pero no por las cosas que ustedes creen. El narrador de esta cosa nos menciona que a pesar de que la Chilindrina admire a Don Ramón, cosa que pues no pasaba en la serie original. Claro que lo quería como su padre, pero hasta ahí, no es como que lo admirara. Algo así sería más creíble en la serie animada donde los niños de la vecindad le tenían algo de admiración al personaje de Don Ramón. Si vieron la serie original sabrán que no es así, que hasta lo traían de su pendejo cada que podían, hasta su hija que le chingaba el dinero, y que yo sepa, eso no es admiración. Así que no sé de dónde se saca el autor de esta madre con que la Chilindrina lo admiraba. Lo que es ni saber qué onda con los conceptos de la serie original. Pero agárrense, que dice esto. Fondo, sabía que su padre era un hombre roto, consumido por la avaricia y la desesperación. A ver, yo tengo una de muchas preguntas. La primera, ¿en qué momento Don Ramón se presentó como un personaje roto y con la avaricia quemándolo por dentro, consumiéndolo hasta dejarlo seco? La segunda, ¿a qué venía todo esto? Es, como verán más a continuación, un elemento que se repite en toda esta historia, las cosas son forzadas un chingo con tal de que la trama avance. No hay un motivo real por el cual Don Ramón haga lo que va a hacer. Es como muy de a huevo hacerlo uno y corrompido por la miseria en vez de ponerse a jalar.
Porque, por cierto, en toda la historia nunca se menciona que considere buscar trabajo. Como digo, es una maña por forzar las cosas, no se siente natural, es como si de un momento a otro los personajes se volvieran unos locos animales solo por el hecho de serlo. Continuando con la historia, Don Ramón escapa del señor Barriga. Piensa en una forma de conseguir dinero, oye no lo sé amigo, tal vez poniéndote a jalar para que se te quite lo puñetas. Digo, qué curioso que ese aspecto del personaje, o sea, el no querer trabajar, esté presente en todo momento durante la historia, es la única vez en realidad que los personajes se comportan en efecto como las versiones reales de los mismos, ya que en cualquier otro aspecto esto no se repite. Mientras hace esto mismo, o sea, buscar un trabajo rápido. Se encuentra con un bar de luces neón. Y escuchen esta pendejada, que perdón si rompo sensibilidades, pero es la mejor palabra para esto. Don Ramón escucha rumores, en ese bar de la Ciudad de México en los años 70, sobre femboys. Femboys. En los años 70, en la Ciudad de México. Te entendería si era Jalisco, pero neta. ¿Eso fue lo mejor que se te pudo ocurrir para hacer una historia? Gastaron luz, internet, gas natural, petróleo, todo para crear esta madre. ¡Qué desperdicio! Pero intentemos seguir con esta perorata toda mafufa. Se nos explica que es un femboy a duras penas y que supuestamente la gente da fortunas para estar con ellos. Ya deberían saber a dónde se dirige esta historia. Ahora, escuchen esta parte. No era un hombre malo por naturaleza, o eso se decía a sí mismo, pero la pobreza lo había endurecido, convirtiéndolo en un depredador oportunista. ¿Y eso cómo por qué, güey? De la noche a la mañana el pinche Don Ramón se convirtió en un depredador oportunista, no digas pinches perras pendejadas Mary Ann. Espero ver con gusto lo que saldrá después, seguro se nos explicará el por qué Don Ramón se terminó convirtiendo en ese monstruo depredador. ¿Verdad? Un momento, ¿cómo que solo lo justifica con que la pobreza lo hizo así? Nombre, de verdad un día el genio, porque no hay otra palabra para describirlo, se levantó, fue a desayunar, fue a su jale en sepa Dios dónde, comió, regresó a su casa todo vergueado por la jornada, y se dijo a sí mismo luego de pensar todo el día en hacer una historia del Chavo del Ocho, pero con femboys. Si a huevo, esto será la revolución de la literatura universal. Luego se nos dice que el personaje de Don Ramón pensaba en solo él mismo, siendo egoísta. Como les dije, es algo que se repite mucho en esta excusa mal hecha de historia. El personaje se vuelve un culero de la nada, sin motivos reales, se siente todo demasiado forzado y carente de naturalidad. Es como si intentaran justificar las mamadas que va a hacer Don Ramón, pero a la vez lo hace de una forma tan culera y sin gracia, tal cual te dicen. Ay pues es pobre ni modo, tuvo que hacer eso porque es pobre. Insertaría aquí el meme de, ¿qué escritores tan flojos? Pero creo que ya entendieron el punto. Es algo sin sentido, solo con el afán de querer justificar lo que pasa, pero no lo logra. Es más, me parece más repulsivo que se ensucie de dicha forma la imagen de Don Ramón, que será lo que tú quieras como personaje, un vago, huevón, mentiroso, pero nunca haría cosas del estilo para ganar dinero. Se los dejo así de simple, si tienen las pinches ganas y necesidad de escribir una historia sobre cómo a un niño lo trasvisten, lo visten de femboy y lo prostituyen en las calles y bares bajos de la Ciudad de México, pues háganlo, algo bueno puede salir de ahí si se maneja y escribe bien con la seriedad que implica. Pero dejen de estar metiendo al pinche Chavo del Ocho en sus mamadas. Nada más lo agarran para tener visitas, porque saben que sus pinches degéneres y proyectadas cabronas nadie las vería si no fuera por los personajes creados por alguien que, si tenía creatividad, talento, y, sobre todo, la capacidad de contar historias complejas de manera simple. En el mismo Chavo se nos muestra muchas veces la complejidad de la pobreza en varios aspectos, y cómo la gente lidia con eso, y en ningún momento se ponen a hacer porquerías. Pinche necesidad de hacer morbo solo por tener visitas. Les recuerdo que el personaje del Chavo, aunque sea interpretado por un adulto, tiene 8 años, menor de edad cabrones. Ah, pero para crear sus propias historias, personajes y demás no pueden. Sé que les es difícil. Por algo que mencionaré más adelante. Continuando con el truño que solo llevamos 2 minutos, vean el siguiente fragmento. Un niño que merecía protección, no explotación. Don Ramón, el antagonista cruel en esta historia, lo sentó en su departamento desordenado, donde la Chilindrina observaba desde la esquina.
Esto lo pongo solo para confirmar luego algo que ya tengo en mente, y es que en toda la historia se nos presenta así a todos los personajes, pasó con el señor Barriga, con el mismo Don Ramón, la Chilindrina y todos los que salgan, se siente demasiado artificial, como queriendo darle un toque de sustancia a la misma pero solo quedándose en un. Así, ya sabía quién es, no necesitas decirme aspectos físicos del personaje. Es algo que haría una máquina, no un ser humano, y si lo hace un ser humano es porque no sabe una chingada de cómo escribir personajes, describirlos o darles vida más allá de las imágenes usadas y diálogos implementados. Ahora, pocos segundos después se menciona que el chavo vivía en el barril, lo cual es mentira, él vivía en el departamento 8, experto en Chespirito pasando señores. Si no le saben al material original de Pérdida, revisen o busquen para hacer sus porquerías. Se nos describe al chavo según como la imagen de la inocencia perdida. Sí, claro. Entonces pasa lo que en la mente del autor de esta cosa se escuchó como la perfección absoluta, el pináculo de la escritura latina. El Quijote se queda pendeja como novela universal al lado de esta madre. Ahora escuchen esto, que es muy importante. Un niño que merecía protección, no explotación. Don Ramón, el antagonista cruel en esta historia, lo sentó en su departamento desordenado, donde la Chilindrina observaba desde la esquina. Ok, dejemos de lado el hecho de que suene artificial, no importa cómo lo haya escrito, se escucha como si una máquina lo haya escrito. Una inteligencia artificial en todas las de la ley. Es algo que perfectamente te diría ChatGPT. Si no es el caso, me equivoqué, ni modo. Pero me es imposible pensar que, en efecto, esta historia fue apoyada casi en un 90% por inteligencia artificial. El cómo describe a los personajes, las acciones, la voz en off, esa jalada del villano de esta historia. Son cosas que te dice una máquina para imitar la gracia del humano al escribir. Ahora, por el contrario, si no fue hecha por una inteligencia artificial, hay que checar cómo andamos escribiendo, porque todo se escucha demasiado artificial, sin la gracia de un ser humano traduciendo lo que ve en su mente al escribir. Para confirmar esto, tomé la transcripción de la historia, tranquilos, no se las voy a pasar como PDF. No soy de esos. Lo que sí hice fue pasarles a 3 inteligencias artificiales, por si no es suficiente mi palabra. Preguntando qué porcentaje de posibilidad hay de que la misma haya sido escrita con IA. ChatGPT, Gemini y Claude, todas con su modelo más capaz. Aquí las reflexiones de cada una. Primero ChatGPT. Probabilidad estimada. 85% a 95% de que sea generado o fuertemente asistido por IA. El texto presenta múltiples características típicas de contenido generado por inteligencia artificial, especialmente en su estilo narrativo y construcción lingüística. Se observa una consistencia excesiva en el tono dramático, con una carga constante de adjetivos intensos y descripciones exageradas, que no suelen variar como lo haría un autor humano. Además, hay repetición de estructuras y patrones narrativos, lo que sugiere un modelo predictivo más que una intención creativa orgánica. También aparecen errores léxicos poco naturales, como palabras mal formadas o combinaciones inusuales, indicio común en generación automática. La progresión del relato es lineal y escalada de forma mecánica, aumentando el dramatismo sin pausas reales, lo cual es característico de sistemas de IA diseñados para mantener el interés. Todo esto apunta a que el texto fue generado o fuertemente asistido por inteligencia artificial. Ahora Gemini. Diría que hay un 95% a 100% de probabilidad de que el guión de esta historia haya sido generado con inteligencia artificial. Es altamente probable que este texto haya sido generado por una inteligencia artificial, debido a la combinación de su estructura narrativa hiperbólica, su vocabulario excesivamente melodramático y la necesidad algorítmica de concluir una historia perturbadora con una moraleja explícita. A lo largo del guión, notamos un esfuerzo constante por forzar la oscuridad mediante descripciones repetitivas y exageradas, usando frases como un horror corporal que hacía gritar al alma, lo cual es un patrón muy común cuando se le pide a un modelo de lenguaje que escriba terror, ya que la IA tiende a sobreexplicar las emociones en lugar de dejarlas a la imaginación. Además, la inteligencia artificial tiene una fuerte alineación de seguridad programada que le dificulta dejar un relato sumamente trágico y cruel sin una justificación ética, lo que se hace evidente en su conclusión artificialmente reflexiva. La lección queda. La pobreza no excusa el mal, solo lo hace más fácil de cometer.
Esta mezcla de una premisa de creepypasta genérica, que pervierte de manera extrema a personajes inocentes de la cultura popular, junto con una resolución forzadamente moralista, expone casi sin lugar a dudas la firma estructural de un generador de texto automatizado en lugar de la escritura de un autor humano genuino. Y por último, Cloud. 95 a 98% de probabilidad de ser generado por IA. Hay múltiples indicadores que apuntan con alta certeza a que este texto fue generado por inteligencia artificial. En primer lugar, la estructura narrativa es excesivamente formulaica. Cada personaje recibe una descripción física detallada y estereotipada al momento de ser introducido, algo típico de los modelos de lenguaje que completan perfiles de personajes de forma mecánica. El tono oscila de manera artificial entre lo dramático y lo didáctico, acumulando adjetivos como odiable, repulsivo y monstruoso para asegurarse de que el lector interprete correctamente las emociones, en lugar de construirlas de forma orgánica, como lo haría un escritor humano. La moraleja final, explícita, ordenada y casi pedagógica, es una firma característica de los modelos de IA, que tienden a cerrar narrativas con conclusiones morales bien empaquetadas para evitar ambigüedad. Además, la transcripción contiene errores como neparpadeantes, aterrorizado y herridas, que son fallas típicas de sistemas de reconocimiento de voz aplicados sobre audio generado con texto a voz, TTS, lo cual sugiere el flujo completo. Texto escrito por IA, narrado con voz sintética y luego transcrito automáticamente. Todo esto, sumado a la temática de creepypasta sobre personajes conocidos, un género muy popular en contenido generado por IA para plataformas como YouTube, hace que la probabilidad de origen artificial sea altísima. Ya los escucharon. Pero, dejaremos esta reflexión para el final del vídeo. Porque créanme, aún nos falta bastante que revisar. Pero de antemano digo que recurrir a una inteligencia artificial para escribir tus porquerías es bastante patético por decirlo menos. Regresando con la porquería que se hace llamar creepypasta, Don Ramón quiere convencer al chavo para, y escuchen lo siguiente, que se vista de mujer, que cobre por fotos y compañía. Y lo que es un asco ya en sí, se torna peor cuando escuchas a Don Ramón llamarlo lindo. ¿Recuerdan cómo hay un porcentaje hecho por un humano en esta historia, así sea uno mínimo? Pues bueno, no me cabe duda y podría asegurar que esta parte fue escrita por el autor o modificada por él. Sin problemas lo puedo decir, a las inteligencias artificiales no les gusta esto. Y, en caso de que, si sea todo IA, pues no mames, mejor ponte a leer un libro para saber cómo escribir en vez de averiguarle a las técnicas de inteligencia artificial, porque cualquier simio puede hacer que una máquina se salga de su programación. Esto me lleva a lo siguiente, volver a preguntarme, ¿cuál era la pinches perra pendeja necesidad de escribir algo así? Me está diciendo que el güey que hizo esto lo pensó, lo meditó con sus 3 neuronas, se sentó con la computadora, le pidió a la IA por horas hasta que le dio el texto, lo leyó varias veces, lo escuchó en el Loquendo, lo pasó al editor, lo volvió a escuchar mientras lo editaba, lo subió y nada le pasó por la cabeza, ni una pinche pizca de sentido común, cabrones. Tenemos más escenas con los demás personajes, pero son tan insulsas, irrelevantes, fuera de personaje y burlescas en el mal sentido que prefiero saltármelas, así como el resto de esta proyectada disfrazada de creepypasta. Los personajes son una burla al legado de Chespirito y una ofensa a la inteligencia natural del ser humano, o de uno que sí piense como alguien normal. Luego, tenemos otra escena toda desagradable donde el chavo lo visten de mujer, le pintan los labios y Don Ramón le sigue diciendo que bonito, que se ve como una princesa y sepa que más mamadas. Miren güeyes, como le dije a la Osi en su tiempo, hay libretas con candado que venden en las tiendas de útiles escolares, se compran una y ahí ya relatan todas sus chingaderas, eso haría una persona con atención psiquiátrica. Subirlo a YouTube pensando que está bien y cobrar de ello me da un pinche asco como no tienen una perra idea. Pasa lo que tiene que pasar en una historia escrita por alguien parido de la punta de la verga del diablo. Y es que el chavo tiene su primer cliente entre millones de comillas, y se nos describe como toquetean inapropiadamente al chavo. Con el chavo veía todo contando el dinero. Nombre, unos genios los que hacen estas cosas. Lo que pasa a continuación, como cada noche abusan del chavo, como Kiko se burla del chavo por vestirse de niña y como nadie en la vecindad investiga. Porque si algo saben hacer estos culeros sin creatividad ni talento es satanizar a los personajes creados por Chespirito buscando vistas fáciles.
El único que pregunta por todo esto es el profesor Girafales, y cuando le contestan, don Ramón contesta la pendejada de que es un juego. Obviamente nadie dice nada porque si no, no hay historia. Todo bien forzado, una excusa a toda pendeja que no solo deja a los demás personajes como locos sin moral o ética, sino que también los hace idiotas. Ahora don Ramón escucha supuestamente de cirugías para convertir a alguien en mujer, pensando en ganar fortunas. Todo esto para que el chavo se vea más femenino. Cosa que termina pasando, operan al chavo contando los billetes. Solo les recuerdo que hay cabrones todos enfermitos de la cabeza que les gustan estas chingaderas. Y hasta lo admiten como si fuera algo de que enorgullecerse. Pasa que secuestran al chavo del barril, un depravado por ahí. Y nadie hace nada. Y solo aquí don Ramón cae de rodillas llorando, no cuando lo vistió de mujer, no cuando lo vendió, no cuando hizo trata de personas, trata de menores, prostitución infantil, no, llora ahora, ¿por qué? Porque el puto guión así lo dice. Luego se nos describe como el chavo tiene pechos hinchados por sus implantes, que tiene caderas anchas y sepa que más pendejadas todas vomitivas. Hubieras estudiado una carrera en vez de andar escribiendo estas madres wey. Total, que la vecindad se da cuenta y llaman a la policía, diciendo que por según tener muchos casos similares no ayudarían tan pronto. Luego tenemos una parte toda mafufa donde doña Clotilde anda rezándole a Satanás y prendiendo velas negras. No mames güey, si la ruca del 71 no era bruja, así la veían los niños. Pero no era, de nuevo si fuera la versión animada donde sí era, pues te lo entiendo, pero no, es la versión normal. Si no les saben a los pinches personajes que van a usar para pedirle a la IA que les haga sus porquerías, mejor no hagan nada. Como es costumbre por no decir un patrón identificable, al señor Barriga lo ponen como un culero que en vez de lamentarse por el chavo dice que ojalá le hubiera cobrado la renta antes de que se desapareciera. Esto solo me confirma que es inteligencia artificial, no hay comportamientos de los personajes fuera del estereotipo de la cultura popular en los mismos. Puras mamadas. Literal, el señor Barriga es el personaje con más corazón en toda la serie, deja vivir a 3 cabrones sin pagar renta, soporta chingadazos, insultos y demás, así como que se lo hagan pendejo de vez en cuando, pero en estas porquerías a las que llaman historias, siempre lo ponen como un miserable que solo le importa el dinero y practica Krav Maga. Al final don Ramón queriendo redimirse entre comillas, así como el güey que funan en alguna comunidad y luego dice que con vídeos de monas chinas bailando se redime, va a buscar al chavo, el cual termina muriendo en sus brazos. La basura esta termina con el narrador contando que ser malo está mal, o alguna pinche excusa pedorra. No sé, para ese punto mi cerebro estaba quemado de tanta mamada. Nos deja disque una reflexión sobre que la pobreza no representa una razón para hacer el mal. Es como la mamada que dijo la directora de Cuties, de que hizo la Mupi así para concientizar. No digan mamadas. Al final, todo esto es un despropósito. La historia, que no puedo ni llamarla así, ni creepypasta porque no da miedo, que sí, una creepypasta, con la palabra creepy en el título, creepy de pinches terror miedo traduciéndolo. Hay que entender términos banda, separarlos. Una creepypasta debe de dar miedo, miedo de a huevo. Si no causa miedo, entonces falla como creepypasta. Pues como dirían muchos de mis suscriptores. Lo único que da miedo en esta historia es el autor y la posibilidad de topártelo en la calle. Quiero hacer énfasis en todas las imágenes de la creepypasta, pues obviamente están modificadas con inteligencia artificial, haciendo que los actores se vean grotescos, deformes y arruinados por la máquina. Pero luego te vas a la descripción y ves que dice que usó las imágenes de internet, las mejores que encontró. Cuando es claro que la mayoría de estas son hechas, de nuevo con IA. No entiendo ese afán de querer engañar a la gente. Porque en la misma descripción dice que esperar a que le dejen comentarios para que mejore. Pero luego recuerdas que el escritor de esta madre fue un robot, y que el autor no hizo nada. Es más, ni deberíamos llamarlo autor porque no la hizo él. De nuevo, qué afán de estar engañando a la gente. Cuando a lo muchas llegas a ser solo una granja de contenido más, automatizada por inteligencia artificial sin nada humano de por medio. Hay que entender igual que no, esto para nada es shitpost como muchos me comentaron. Porque, ¿qué parte de que el chavo sea violado por hombres viejos mientras él viste como niña es shitpost? Vete a checar la cabeza eres un peligro potencial para la sociedad si te gustan estas madres. Y sí, entiendo que haya gente que le gusten estas madres de forma no irónica.
Solo voy a decir que, pues que pinches gustos todos culeros tienes güey, ponte a estudiar a ver si se te quita lo mécate. Tengo que destacar el cómo toda esta, así como demás llamadas erróneamente creepypastas se burlan de actores fallecidos. Recordemos que Don Ramón era la representación directa de Ramón Valdés. No era un personaje, era tal cual él actuando de sí mismo, siguiendo un libreto donde tenía completa libertad creativa para improvisar y ser él mismo. Haciendo esta y demás historias donde lo limitan a un pobre engendro abusador, depredador y tratante de menores, no es más que una burla directa a la imagen de Ramón Valdés en paz descanse. Toman la imagen de un hombre en vida, jamás haría algo así, para retorcerla y adecuarla a sus pinches gustos, proyectadas y deseos enfermizos. El mundo no necesitaba, ni por parodia, sátira o entretenimiento, ver al Chavo del 8 vestido de niña y siendo abusado. Porque sí, he leído comentarios de orates que mencionan que esto es una parodia, que si es una sátira, que si es algo hecho solo para que la gente se ría. Y como diría el Gross. No sé si lo sepan para todos aquellos que defienden estas madres vomitivas. Pero una parodia debe de dar risa. Una sátira debe incluir elementos humorísticos genuinos, es como si yo pongo a tu jefa en 4 en un escrito, pero te digo que te calmes porque es sátira. Así de pendejo se escucha porque así de pendejo es. Hace mucho que no digo esto, pero para estas cosas mejor no suban nada. Es una historia que no te hace reír, no te hace sentir nada, no es más que morbosidad y asco en poco más de 15 minutos. No te deja una reflexión realista luego de ver a los extremos que llega el creador del prompt para impactar a la audiencia. No puedo tomarme en serio tu reflexión de niño chiquito de 8 años luego de mostrarnos toda esta basura morbosa. Lo que más me sorprende, o más bien, preocupa, es la cantidad enfermiza de me gustas, más de 400 casi 500 personas vieron esta porquería y le dieron me gusta. Esa gente camina al lado tuyo y jamás lo sabrás. Luego está la sección de comentarios, donde nuevamente, regresamos a la pendejada de güeyes con el criterio de una tortuga sin cerebro, diciendo que está turbio y sepa qué más. Pero nadie diciendo las cosas como son, que es un producto artificial, paupérrimo, desagradable y que su creación no implica más que una burla a las creaciones de Chespirito, al mismo Chespirito. A los actores poniéndolos en situaciones desagradables y proyectadas enfermas. Y a la misma audiencia, que sigue tragándose estos vídeos de disque creepis que no llegan a más que una simple mala experiencia al navegar por la plataforma. Porque qué risa, ¿no? Qué pinche risa ver al Chavo del 8, un niño de 8 años siendo violado por señores grandes mientras tiene pechos implantados, qué risa güey, me estoy cagando de la risa como no tienes una pinche idea. Ya me puedo reír, hijo de la verga. La pedofilia, así como la trata de menores, su tráfico y explotación sexual es un crimen real con víctimas reales. No algo con lo que puedas hacer dinero mezclando temas para sacar dinero en YouTube. Y al hacer disque creepypastas con estos temas, lo único que haces es propiciar que la gente le reste valor a dichos temas. Un despropósito total. Y como estas se cuentan por millones, como la de los personajes de la vecindad prostituyéndose, o personajes como Don Ramón y el señor Barriga detonándose al Chavo, donde hacen edits desagradables de los personajes, o la más reciente de este vertedero al que se llama Canal, donde el Chavo se detona a un perro. Lo que solo me deja asqueado de pensar en la salud mental y comportamientos en la vida real de los dueños de estos canales, que ahora mismo son meramente granjas de contenido automatizadas y sin alma. Si pueden, y los incito a que lo hagan, dejen de ver estos canales, el cambio inicia en uno mismo cuando te alejas de este tipo de productos y te vas por otros con calidad, porque sí, hasta para cosas que ves de fondo y que no les prestas atención, algo bastante descerebrado a mi punto de vista y que solo te daña más el pensamiento, tienes que elegir productos buenos que al menos te dejen algo. No una historia creada por un rarito ayudado de alguna IA donde el Chavo es abusado vestido de mujer. Esto no es shitpost, no es parodia, no es sátira, es contenido morboso, sin alma y que si puedes, te recomiendo saltártela.